Buenas tardes a todas y a todos, excelencias, profesores, colegas, estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento que marca el lanzamiento del ACGIL, la revista latinoamericana y caribeña de Derecho Internacional. Mi nombre es Agustín Giustiniani y es un gran honor para mí ser el editor gerente del ACGIL. Antes de comenzar, permítanme compartir brevemente el programa del evento de hoy titulado Desarrollos recientes del Derecho Internacional en América Latina y el Caribe. En primer lugar, el profesor Diego Fernández Arroyo, presidente del curatorio de la Academia de La Haya y editor fundador y editor en jefe del ACGIL, ofrecerá unas palabras de bienvenida. A continuación, su excelencia el juez Leonardo Brandt, a quien estamos profundamente agradecidos por acompañarnos hoy, pronunciará el discurso principal. Después de eso tendremos un panel presidido por su excelencia Ana Cristina Rodríguez de Pineda, embajadora de Guatemala ante los Países Bajos, en el que participarán su excelencia Althea Alexis Windsor, jueza de la Corte Penal Internacional, Carolina Olarte Bacares, embajadora de Colombia ante los Países Bajos, su excelencia Mario Yarzábal, embajador de la Argentina ante los Países Bajos, miembro de la Comisión de Derecho Internacional, también editor fundador y editor general del ACGIL, y por último la profesora Verónica Ruiz de la Universidad de Edimburgo. Finalmente, la profesora María Carmelina Londoño Lázaro de la Universidad de La Sabana y coeditora en jefe del ACGIL dará unas palabras de clausura. Para comenzar, pido que suba al podio el profesor Diego Fernández Arroyo. Buenas tardes a todos. No voy a decir, o sí voy a decir, que es un gusto enorme poder estar acá. En esta presentación de esta nueva revista, de esta nueva publicación tan singular. Pero sí lo tengo que decir porque la verdad es que es el fruto de muchas horas de conversaciones. Era un poco algo que con Mario hace, con el embajador Oyarzábal, perdón, su excelencia, hablábamos hace año y medio, cosas así, o tal vez algo más, de la posibilidad. Yo le comenté en ese momento, y perdón por hacer una pequeña cuestión autorreferencial, yo le comenté en ese momento que yo me había prometido a mí mismo nunca más meterme en un proyecto editorial. No porque no me haya ido bien, sino porque es una cosa que toma tanto tiempo, tanta energía, que dije, no, a cierta edad yo me consideraba ya satisfecho con todos los proyectos editoriales del pasado. Pero bueno, siendo Mario y siendo el tema y siendo la perspectiva particular de este proyecto, la verdad es que no me costó mucho cambiar de idea. Y el proyecto, como está lanzado, como hoy que es una realidad, tras el acuerdo con una editorial de primera línea como Brill, no puede ser más esperanzador. Tenemos todos los que participamos del comité de redacción, de dirección, estamos muy ilusionados con este proyecto. Cuando discutíamos cómo hacer un board, perdón por decirlo así, un comité inclusivo y representativo, yo la verdad les aseguro que no pensaba que era posible hacerlo tan bien. Eso es obviamente gracias a Mario, todo el tiempo que él se llevó para encontrar las personas justas. Ustedes saben que en lo que conocemos o que se conoce en la jerga de Naciones Unidas como GRULAC, hay 33 países identificados y nosotros tenemos dentro del comité 16 países representados, o sea, personas de 16 nacionalidades, 11 de países latinoamericanos y 5 del Caribe. Si recorren un poco ese comité, van a ver o ese consejo editorial, van a ver ahí jueces o ex jueces de las principales cortes internacionales, la que comparte con nosotros
este recinto del Palacio de la Paz, pero también la Corte Penal Internacional, el Tribunal de Derecho del Mar, también cortes regionales, en particular la del Caribe. Hay también toda una representación muy fuerte de actuales o antiguos consejeros jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países de Latinoamérica y del Caribe, el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA es también parte de ese comité. Hay por lo menos, así muy activos, por lo menos 8 árbitros internacionales de renombre, más de 25 profesores, muchos tienen varios de esos sombreros que mencioné, ¿no? Pues son profesores y árbitros y han sido consejeros jurídicos o jueces, etc. Y además de todo eso, 2/3 de todo ese grupo de personas, 2/3 están radicados en los países de América Latina y del Caribe, más o menos 1/3, un poquito menos de 1/3, si saqué bien la cuenta, somos los latinoamericanos expatriados, pero que seguimos muy de cerca no solo la producción jurídica, sino todo lo que tiene que ver con la vida de nuestra región, y estamos permanentemente ahí. En Argentina hay un famoso tango en el cual el autor del tango relata que era el mayor bandoneonista que hubo en Argentina, fue el maestro de Piazzolla, se llamaba Aníbal Troilo. Y él cuenta en una canción, que en realidad es un poema musicado, cuenta que siempre le están reclamando que se fue de su casa, ¿no? Lo critican los del barrio, le dicen: te fuiste de tu casa, te fuiste de tu barrio. Y él dice: ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando. Yo creo que la mayoría, o si no todos, de los latinoamericanos que formamos parte de este board, de este comité, que no estamos en América Latina como base permanente, siempre estamos llegando de una manera u otra. Y una manera de llegar, desde luego, es esta publicación. Entre los números que no me gustaría pasar por alto es que tenemos también una buena, si no excelente, si no, digamos, matemáticamente totalmente igual, por lo menos una muy buena equilibrio de géneros, lo que nos enorgullece particularmente. Y la pregunta es si todo esto, ¿para qué? ¿No? La pregunta básica, ¿para qué molestamos a toda esta gente? Yo venía conversando con una figura, una profigura del derecho internacional de nuestra región, como es Eduardo Valencia, y él me decía: muchas gracias por haberme sumado. Y yo decía: pero ¿cómo no te vamos a sumar? Si no sumamos a Eduardo Valencia, no vale la pena hacer este proyecto. Y decíamos, haber molestado a todas estas grandes figuras de nuestra región es porque realmente pensamos en serio en hacer, con todos los del equipo, principalmente con Mario, María Carmelina, Agustín, es hacer algo muy en serio. Y muy en serio en el sentido hacia adentro, para comunicarnos más entre nosotros. Yo siempre digo, y lo he dicho públicamente en más de una ocasión, y lo he escrito en más de una ocasión, que da un poco de pena, en el sentido de lástima, ¿no? Y también en el sentido que se usa en otros países latinoamericanos, de vergüenza, la palabra pena. El hecho de que en muchas publicaciones de autores latinoamericanos, cuando uno mira la bibliografía, ve un montón de autores de otras partes y no de América Latina, ¿no? Un montón de los mejores autores de Europa, de Estados Unidos, etc. Y casi no hay en una publicación argentina referencias a autores uruguayos, que solamente hay que saltar el charco, ¿no? Si uno corre un poco rápido, incluso no necesita ni barco para poder picar y saltar del otro lado. Y que es
realmente algo que es un déficit que arrastramos mucho tiempo. Se va corrigiendo un poco, pero todavía estamos lejos de un ideal. Entonces ese es un objetivo, de estar más en contacto entre nosotros. Y el otro objetivo, y de ahí la idea de publicar en inglés, sin perjuicio de que los autores van a poder publicar posteriormente sus trabajos en el idioma que quieran, donde quieran, siempre, obviamente, citando el Ágil, la fuente original. Pero el inglés es para la otra cuestión, es para que se conozca más la ingente y valiosísima producción latinoamericana en el resto de los países del mundo. Ese es otro déficit que nos ha costado un poco ser más representativos en el extranjero, mostrar más lo que se hace. Yo participo activamente de algunas instituciones de distinto tipo, de regionales, por ejemplo, la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, cuya presidenta está aquí, la profesora Ruiz Abunim, y la calidad de las jornadas anuales y la calidad de las publicaciones y la convocatoria de figuras de fuera de la región es impresionante. Realmente es un trabajo de gran calidad, pero prácticamente desconocido o relativamente desconocido fuera de nuestra región y fuera de un círculo de especialistas. Entonces, este es otro elemento que nos pareció clave, y sobre todo la decisión de publicar esta revista en inglés tiene que ver con esa cuestión, de tener un canal para mostrar lo que hacemos, no solamente lo que hicimos, las contribuciones, buenas o malas, pero las contribuciones que hemos hecho los latinoamericanos al derecho internacional están ahí, los mejores especialistas las conocen bien, las han trabajado, todos han oído hablar de Calvo, tal vez un poco menos de Drago. Todos han oído hablar de Luti Posedete Juri y de tantas otras cosas. Todos han oído hablar de las negociaciones de la deuda externa o del arbitraje de inversiones, al que los latinoamericanos voluntariamente, con tanto contribuimos a su evolución, tanto teórica como práctica. Mi país con un rol muy destacado, por cierto, generoso, esa generosa aportación a la evolución del derecho internacional. Y queremos que todo eso no solamente sea analizado a raíz de casos un poco patológicos o de situaciones de las que son menos presentables, sino que sea presentado de una forma constructiva, por las mejores plumas, de cualquier edad. En América Latina en estos momentos hay una generación joven de internacionalistas realmente impresionante. Cuando uno tiene la suerte, como es mi caso, de viajar cada año por muchos países de América Latina y de hacer el periplo muchas veces a lo largo de la vida académica, puede conocer la calidad que hay. Y con gente que lamentablemente no tiene la posibilidad de que sus trabajos y los aportes de gran nivel sean conocidos fuera de nuestra región. A veces ni siquiera dentro de nuestra región, más allá de su propio país. Entonces esto es lo que va a intentar nuestra revista. Tenemos lógicamente el desafío de instalarla. Este acto, creo, y la representatividad de muchas de las personas aquí presentes es una muestra de que podemos andar muy bien. Y les pido a todos los que están aquí presentes que nos ayuden a dar la buena nueva, ¿no? Hacer en términos religiosos, hacer el apostolado, de hacer conocer esta revista, de comentarla con los que son profesores, con sus colegas, con sus alumnos, de comentarles que existe esta revista, que utilicen los materiales. Yo creo que no vamos a tener tanto problema en instalarla, aunque como siempre en una nueva publicación el desafío está en los primeros números, ¿no? Las primeras ediciones es cuando realmente pega o no pega el producto, si podemos hablar así de esto, pero no deja de ser un producto intelectual. Y creo que vamos a andar bien. Yo soy muy optimista, pero les pido a todos que la ayuda para
en cada ámbito en los que están, ya sea institucional, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, nos ayuden no solamente dando a conocer lo que se publica, utilizando los materiales de la revista en sus clases, en sus conferencias, sino también avisándonos, ofreciéndonos cuando hay buenos trabajos o buenos autores a los que podemos llamar, o que podemos utilizar en nuestra publicación. Así que no me queda más que agradecerles, sobre todo agradecer a Mario, que de los dos fue el que realmente fue el que convenció al otro de hacer este proyecto, el que realmente lo motoriza, y a todos los presentes por estar aquí, por apoyarnos, y creo que no los vamos a defraudar. Sinceramente creo que no los vamos a defraudar, que vamos a poder estar modestamente a la altura de las expectativas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por las palabras. Antes de escuchar al juez Brandt, yo el único trabajo que tenía hoy era leer el programa y lo hice incorrectamente, porque tenemos un pequeño video introductorio que queríamos compartir con ustedes, así que ahora lo vamos a reproducir antes de escuchar al juez Brandt. Robert, if you can play the video now, thank you. Latin America and the Caribbean have long played a central role in shaping the evolution of international law. The Calvo and Drago doctrines, the Uti Possidetis Iuris principle, the Pact of Bogota, the exclusive economic zone, and pioneering contributions to human rights and environmental jurisprudence are some examples of the region's distinctive way of conceiving and practicing international law. While these developments have not gone unnoticed and have helped shaping international law globally, a dedicated space to place the relationship between international law in Latin America and the Caribbean at the forefront has been missing. Today we launch such a platform, the Latin American and Caribbean Journal of International Law, amplifying the voices and perspectives of the region. El Latin American and Caribbean Journal of International Law, LACJIL, es la primera y única publicación jurídica de este tipo dedicada al pensamiento y los desarrollos latinoamericanos y caribeños acerca del derecho internacional. A pesar de la rica tradición jurídica regional y la contribución de los países y autores de América Latina y el Caribe al derecho internacional, actualmente no existe ninguna revista en lengua inglesa que se ocupe de discutir y difundir cómo se concibe y se aplica el derecho internacional en nuestra región. Nuestra revista constituye una plataforma única para la región, Latinoamérica y el Caribe, una región de 33 países, en donde reuniremos todas las actualizaciones, desarrollos jurisprudenciales, desarrollos legales que tenemos en estos países, y lo convertiremos además en una fuente insustituible de información permanente, tanto para dentro de la región, académicos, estudiantes, funcionarios públicos, todos los interesados en el derecho internacional, aquí, en el foco latinoamericano y del Caribe, y para todo el mundo. Esta nueva revista estará dedicada al derecho internacional en Latinoamérica y en el Caribe. Y ese es el ámbito regional respecto del cual nosotros, internacionalistas contemporáneos, operamos en la región. Sin embargo, en términos históricos, la definición de la región, si no fue más complicada, sí fue objeto de controversias entre juristas. Si nos remontamos al siglo XIX, a los primeros internacionalistas de la región, muchos de ellos pensaban el derecho internacional como un sistema legal universal que no reconocía diferencias continentales o regionales. Sin embargo, nuestra región se caracteriza por una fuerte tradición donde una serie de juristas no solo definieron el derecho internacional como un sistema jurídico de alcance global, sino también regional. Y así, desde muy temprano, juristas en nuestro continente hablaron y pensaron de un derecho internacional americano y específicamente un derecho internacional latinoamericano.
esta nueva revista es una oportunidad para explorar con mayor detalle los elementos de nuestra tradición que nos enorgullecen, como la no intervención, la soberanía territorial, pero también los elementos que nos hacen reflexionar sobre los desafíos del presente y el futuro de nuestra región. El uti possidetis iuris es un principio de derecho internacional de carácter territorial originado en Hispanoamérica al principio del siglo XIX. Se trata de dos elementos, uno es la ausencia de territorios sin dueños, la ausencia de terra nullius, y el otro es el respeto de los límites existentes al momento de la independencia. El genitivo latino iuris hace referencia a la preeminencia de los títulos jurídicos sobre las efectividades. Es un principio lógicamente ligado a la accesión a la independencia y como tal fue aplicado luego en el siglo XX en el contexto de las independencias africanas y en el contexto de las disoluciones de estados federales como fue el caso de la Unión Soviética, Checoslovaquia y la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Se trata de una contribución fundamental de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional. One of the lesser-known institutions in the Caribbean region is the Organization of African, Caribbean, and Pacific States, formerly known as the African, Caribbean, and Pacific Group of States. Born from the colonial history of these regions, the organization plays a role in the sustainable development and poverty reduction within Caribbean states, the promotion of multilateralism, especially in trade and the environment, the establishment and strengthening of peace, security, and stability in the Caribbean, the empowerment of Caribbean youth and women, as well as the greater integration of Caribbean states into the world's economy, are taking globally significant action on state responsibility for the impacts of climate change. The special circumstances of these states have been recognized by member states of the organization since 1995 in the Fourth Lomé Convention. Latinoamérica ha estado a la vanguardia en el desarrollo del derecho internacional privado con los tratados de Montevideo de 1889, que han marcado todo un hito en el mundo con respecto a la labor codificadora en esta área. Ese hito se replica con otras iniciativas, la última de ellas de la Organización de Estados Americanos, que desde el año 1975 viene codificando de manera muy eficiente el derecho internacional privado, siendo también todo un modelo que el mundo bien puede emular. La solución de controversias en América Latina ha tenido una especial aplicación mediante el Tratado Americano de Solución Pacífica, el Pacto de Bogotá, celebrado en 1948. Qué interesante elección en la Corte Internacional de Justicia como el tribunal cuya competencia es la más conocida y extendida en dicho pacto. La experiencia de este instrumento, al que se asocian otros acuerdos que han funcionado entre nuestros países para la mediación, la conciliación, el arbitraje, entrega una rica lección de cómo se practica el derecho internacional en nuestra región. The Caribbean's contribution to ITLAS is linked to the much larger role of small island states in the development of the law of the sea in the post-colonial era, heralded by the 1982 Montego Bay Convention. ITLAS was conceived as a guardian of UNCLOS. Judges Dolliver Nelson and Edward Lang from Grenada and Belize respectively were elected to the tribunal in 1996 from its inception. Judge Nelson went on to serve as vice president and then president. Judge Lang, through his separate opinions, drew attention to the internal harmony of UNCLOS, which he saw as an evolving instrument equipped to resolve all manner of disputes. In almost a century and a half, we have built in the Americas a common juridical framework and a network of institutions that have ensured peace between countries and strengthened cooperation mechanisms. To confront common internal challenges, we were the first region to promote democracy as a form of government, developing a set of norms to uphold its fundamental elements: respect for human rights, electoral observation, legal cooperation, and promoting the rule of law.
The Latin American and Caribbean Journal of International Law is a platform to analyze issues of global or regional interest from a Latin American and Caribbean perspective. The journal will enhance the understanding of international legal developments taking place in Latin America and the Caribbean. The journal will reflect the diversity of Latin America and the Caribbean and the legal innovations emerging from the region. LACJIL is a place for rich engagement on international law from Latin America and the Caribbean. É uma revista multidisciplinar e atua na interseção entre o direito internacional público e privado e inclui temas como integração regional, governança global, direito transnacional e também arbitragem comercial e de investimentos. The journal fills a gap in the existing research landscape, and that's really essential when taking the decision to launch a new journal. This was clear to us with the original prospectus, but when we reached out to the academic community for feedback, their response confirmed this overwhelmingly. We are thrilled to be working with this impressive team, and we will look forward to seeing the impact the journal will undoubtedly have on the field of international law. Todos los artículos se someten a una doble revisión anónima por pares. Nuestro consejo editorial está integrado por hombres y mujeres, académicos y profesionales, tanto consagrados como emergentes, de América Latina y el Caribe, que representan una amplia gama de disciplinas y perspectivas del derecho internacional. La revista está firmemente comprometida con la libertad académica, sin más limitaciones a la publicación que altos estándares de calidad e integridad. La revista se publica 2 veces al año y el primer número está previsto para 2026. I am delighted to join the Latin American and Caribbean Journal of International Law as International Organizations Law Editor, and I am particularly excited to serve as guest editor for the journal's first issue. Now let me say a few words about this first issue. While the literature on the history and theory of international law in the Americas has often discussed international organizations, these have rarely been the central focus of study. I believe time is ripe to fix that. Therefore, our first issue, the first issue of the journal, will concentrate on the law and practice of international organizations in the Americas. It will feature contributions from leading scholars from all across the region. I will also write a framing article to set the tone for this important conversation, and I am proud to share that we will include an epilogue by Judge Juan Manuel Gómez Robledo. Invitamos a las y los colegas de la región o trabajando sobre ella, especialmente jóvenes, a enviar sus artículos para el primer número de LACJIL y los que vendrán, y a ponerse en contacto con los diferentes miembros del board o a través de nuestras redes sociales para que entre todos construyamos LACJIL. En realidad, LACJIL es más que una revista. Es un puente entre nuestro rico y singular pensamiento jurídico y el mundo. Al mismo tiempo, constituye una plataforma para ampliar la forma en que hacemos y pensamos el derecho internacional. Ahora sí, le damos la bienvenida, invitamos al podio con gran agradecimiento al juez Leonardo Nermer Caldeira Brandt. Buenos días a todos y a todas. Inicialmente, antes de mi conferencia, me gustaría de hablar un poco en un tono un poco personal y agradecer a Mario. He honrado con la invitación que me ha hecho de participar, de hablar a ustedes, pero también de manifestarme como un jurista de Latinoamérica que ha visto por todo el periodo de mi vida la importancia de una revista latinoamericana que tiene un espacio vacío que lo puede proteger. Entonces, la iniciativa es tremenda. Agradezco del fondo de mi corazón la posibilidad de participar y estoy honrado de estar acá y de hacer parte también del miembro del board. Muy obrigado, Mario. Bueno, cuando he recibido la invitación,
bueno, en la carta me decía que podría hablar en inglés o francés. ¿Cómo trabajo en la corte en francés? Yo me he dicho, no, tengo que hacer, porque me fui electo como francofónico, me gustaría de respetar mi tradición y me voy a hablar en francés. Pero creo que hay una, me ha sido informado que tiene una transmisión electrónica que será posible fácilmente de seguir si no hablo francés. Bon. Monsieur le Président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye, Excellences, chers professeurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Il y a quelques jours, dans ces mêmes bâtiments, je donnais une conférence à des étudiants brésiliens de l'Académie. Et l'une des participants a pris la parole et m'a posé l'excellente question de savoir si, depuis mon élection, en tant que juge à la Cour internationale de justice, je suivais ou je devrais suivre la même conception du droit international que celle de mon prédécesseur, des juges Cansado Trindade. J'ai été un peu frappé, j'ose dire, par cette intervention qui m'a fait réfléchir et je me suis demandé jusqu'à quel point on est lié à une tradition et en même temps, on répond aux défis de son temps avec ses propres convictions. Cette tension permet de décrire, à mon avis, l'importance que jouent nos origines sur notre rôle en tant que juriste et surtout sur notre perception de ce qu'on pourrait dire le libre arbitre de décider. Mais, en fait, qui représente concrètement nos origines? Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que c'est une question qui dépasse largement les 15 minutes qui me sont imparties et qui risquerait d'épuiser certainement votre patience. Une chose est cependant certaine, nos origines sont plurielles. On peut se sentir à la fois héritier d'une tradition, de ses parents, de son lieu de naissance, de sa nationalité, ou encore même de sa région. Cela étant, il existe des valeurs transversales qui composent notre identité et cristallisent notre manière de penser. La question est alors, à mon avis, de savoir quel est l'effet de cet assemblage par rapport à notre approche du droit international. Serait-il possible d'admettre l'existence de valeurs communes en droit international qui uniraient l'Amérique latine et les Caraïbes? Autrement dit, existerait-il vraiment une pensée latine-américaine et caraïbaine de droit international? Évidemment, oui. Et c'est tout l'intérêt de l'enjeu de lancement de la Latin American and Caribbean Journal of International Law, dont je me félicite et je dois dire que je suis très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Mais finalement, quelles sont ces valeurs qui nous unissent en tant que juristes provenant de l'Amérique latine ou des Caraïbes? L'histoire montre que certains domaines de notre droit international ont été particulièrement développés par les juristes de cette région qui se sont révélés être les précurseurs de réflexions qui sont dorénavant bien ancrées dans le droit international contemporain. Je vous donnerai quelques exemples. Les juristes de notre région ont pris conscience de manière précoce que l'affirmation de l'identité du continent passait par la défense de certains principes de droit international relatifs à l'indépendance et à l'égalité souveraine des États. Comme le résumait le juriste colombien Francisco José Urrutia, la solidarité continentale, et je cite, des républiques américaines procède d'un grand nombre d'éléments d'ordre moral et matériel. Elle est étrangère à toute espèce d'hégémonie et se fonde sur les principes démocratiques et l'égalité juridique des États. Fin de citation. L'importance donnée par la Cour à la figure du Brésilien Rui Barbosa, dont le buste orne le couloir de la Cour et dont le portrait se trouve
au centre de la salle verte, démontre la puissance de son influence sur la construction du droit international et qui peut se résumer par l'une de ses célèbres aphorismes, et je cite, « La force du droit doit remplacer les droits de la force ». Il a par ailleurs participé aux conférences de La Haye de 1899 et 1907, où il a défendu la souveraineté, et je cite, « est le droit élémentaire par excellence des États constitués et indépendants. Or, souveraineté veut dire égalité. » Deux de ses contemporains argentins ont également défendu cette ligne de pensée. Partant du principe que les États ont le droit de refuser toute ingérence étrangère, Carlos Calvo a déduit qu'ils doivent posséder la faculté exclusive de juger les affaires concernant les personnes qui se trouvent sur leur territoire sans que puisse intervenir une puissance étrangère. De là est née la fameuse clause Calvo. Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Argentine, Luis María Drago, le recouvrement coercitif des dettes publiques était contraire au droit international et notamment la souveraineté de l'État débiteur. La doctrine Drago a été portée lors de la deuxième conférence de La Haye et a été consacrée à l'article 1er de la Convention Drago-Porter et qui fut adoptée. Elle a constitué le point de départ des tentatives d'interdire le recours à la force dans les relations entre les États et d'imposer l'usage des moyens pacifiques pour le règlement des différends. À ce titre, il faut aussi mentionner l'importance de la voix du premier président de la Cour internationale de justice, le salvadorien José Gustavo Guerrero, qui est connu pour avoir soutenu avec vigueur les principes de la non-intervention. De la lutte du continent pour son indépendance est né l'attachement des juristes de la région à la validité des traités conclus entre l'ancienne puissance coloniale et les communautés autochtones, qui, d'après la déclaration du juge brésilien Francisco Rezec, lors de l'affaire de la frontière maritime et terrestre, doivent être reconnues comme maîtresses de leur territoire. La règle de l'intangibilité des frontières, héritée de la colonisation, dite de lutis possedetis iuris, puis aussi ses racines dans l'histoire commune de la région et a été appliquée à plusieurs reprises par la CIJ, qui a considéré l'affaire dans les différents territoriales et maritimes entre le Nicaragua et l'Honduras comme, je cite, légitimement lié au phénomène de l'indépendance ou qu'il s'y manifeste. Dans le même esprit, le juriste uruguayen Jiménez de Arechagua, ancien membre de la Cour et ayant présidé de 1976 à 1979, dans son opinion individuelle dans l'affaire du plateau continental Tunisie contre Libye, a insisté en particulier sur la notion de prolongement national et de délimitation de frontières, ainsi que sur le rôle de l'équité et de la proportionnalité. En ce qui concerne la construction d'un cadre propre à l'exercice de la justice internationale, les juristes latino-américains et caribéens ont compté parmi ses premiers défenseurs. Leurs efforts se cristallisent surtout dans la proposition, au cours des années 1920, de doter l'ancêtre de la Cour internationale de justice d'une compétence obligatoire. Selon les mots du délégué du Pérou, Cornero, et je cite, « L'Amérique latine a une très grande majorité, à l'unanimité peut-être, voulait la justice obligatoire et les règnes de la paix. » Fin de citation. Les temps n'étant pas assez mûrs pour accepter une telle proposition, le Brésilien, Raul Fernandez, trouva une solution de compromis et proposa la fameuse clause facultative des juridictions obligatoires, qui a été reprise non seulement dans les statuts de la Cour permanente, mais aussi dans celui de la Cour internationale de justice, en son article 36, paragraphe 2. L'attachement au progrès du droit international par les moyens de la jurisprudence a été également une inquiétude marquante des juristes latino-américains et caribéens. Comme le démontre
le célèbre livre Precedents in the World Court, écrit par l'ancien vice-président de la Guyane et ancien juge à la Cour internationale de justice, Mohamed Shahabuddin. Mais l'avant-gardisme des juristes de la région s'est manifesté particulièrement dans la défense des droits de l'homme, qui constitue certainement l'un des principaux enjeux du droit international contemporain. La preuve réside dans les faits qu'au cours de deux dernières années où je suis déjà à la Cour, notre Cour a été saisie à plusieurs reprises des questions qui relèvent de l'interprétation et de l'application de la Convention et des principes propres à cette branche du droit, comme par exemple la Convention sur la discrimination raciale, la Convention pour la prévention et la répression du génocide, la Convention sur l'asile diplomatique et les conventions sur le changement climatique. En effet, dès 1916, le juriste chilien Alejandro Alvarez, dans le cadre de ses travaux à l'Institut américain de droit international, a fait la promotion de la Déclaration de droits et devoirs des nations, qui comprenait une section dédiée aux droits internationaux des individus, ce qui a certainement influencé la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme d'avril de 1948, qui a précédé de 8 mois l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948. Lors de la rédaction de cette dernière, ce fut d'ailleurs à nouveau un Chilien, Hernán Santa Cruz, membre de la Commission des droits de l'homme, qui a mis en avant l'importance des droits économiques et sociaux. Il est vrai qu'à ces sujets, la tradition latine-américaine était déjà bien ancrée, la Constitution mexicaine de 1917 étant souvent citée comme un avancée important du constitutionnalisme social. Mais l'apport de la doctrine latine-américaine et des Caraïbes aux droits de l'homme ne se limite pas à ces prémices, comme le démontre la pensée de mon prédécesseur, le juge Cansado Trindade, qui a défendu au sein de ses palais un droit international résolument humaniste, traduit dans la formule selon laquelle l'État, et je cite, l'État a été créé et existe pour les êtres humains et non l'inverse, comme il a écrit dans son opinion jointe à l'avis consultatif sur la conformité du droit international à la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo. Telle a été également la position du juge jamaïcain Patrick Lipton Robinson, pour qu'il existe, et je cite, un principe humaniste fondé sur le droit de la dignité et de la valeur inhérent à la personne humaine face aux discriminations. Mais la contribution latino-américaine et carabienne au développement du droit international ne pourrait prendre toute son ampleur sans l'intelligence, la détermination et les compétences mondialement reconnues des femmes juristes de la région. Leur parcours suivent l'évolution du droit international. Dans ce sens, dans le domaine du droit international pénal et de droits de l'homme, la juriste costaricaine Elisabeth Odio Benito a été présidente de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, juge au TPI grec et vice-président de la Cour pénale internationale. De son côté, la juriste argentine Silvia Fernandez Gurmendi a été ancienne présidente de la Cour pénale internationale. La guatémaltèque Claudia Paz y Paz a été nommée pour le prix Nobel de la paix en raison de son combat pour la défense des droits de l'homme. La juriste brésilienne Silvia Steiner a été l'ancienne juge brésilienne à la Cour pénale internationale. Je dois faire aussi référence à l'importance des femmes juristes de l'Amérique latine et du Caraïbe dans la branche académique et dans l'impossibilité de citer toute l'énorme contribution des femmes au développement du droit international dans l'univers académique. Je ferai référence uniquement à la professeure Monica Pinto,
qui est ici présente et qui fait le cours général à l'Académie cette année. Le tribunal international du droit de la mer est également et même composé aujourd'hui notamment par les juges Maria-Teresa Infanti-Caffi, Cathy Ann Brown et Frida Maria Armas-Pfirter, respectivement chilienne, jamaïcaine et argentine. En guise de conclusion, à partir de cette petite description de la contribution de l'Amérique latine et des Caraïbes au droit international, bien qu'on ne puisse pas faire justice à tous les grands juristes de la région, évidemment, on peut conclure à l'existence d'un double phénomène. Et c'est peut-être ça mon point final. D'un côté, l'Amérique latine et les Caraïbes, par leur histoire, leur géographie, leur culture, partagent des valeurs communes qui façonnent une vision générale du droit international et qui contribuent manifestement à son développement. D'un autre côté, et là je réponds à la question initiale, chaque juge également a ça, par sa propre formation personnelle et les défis de son temps, à sa propre pensée et à sa propre perception de ses priorités. Cela fait qu'on peut avoir en même temps une force de tradition qui nous unit et une force de vocation individuelle qui peut apparemment nous séparer. Cela veut dire que les juristes de la région ne pensent pas nécessairement de la même manière, n'ont pas le même sens des priorités, parfois, mais qu'ils défendent tous les mêmes objectifs. Par conséquent, il n'existe pas une contradiction ou un paradoxe entre ces deux éléments, mais plutôt une complémentarité. Et je dois finir que este, et je finis dans la langue de la région, même si ce n'est pas le portugais brésilien, mais este es este espacio el que pretende llevar la excelente iniciativa de la publicación de la Latin American and Caribbean Journal of International Law, a que quisiera felicitar una vez más y de la que tengo el honor de ser parte. Muchísimas gracias a todos y muy obrigado a todos. Muchísimas gracias, juez y profesor Brandt. Creo que se ha olvidado el reloj. No estoy seguro que va a seguir. Por la excelente forma en la que sintetizó la contribución de la región, pero también por la agudeza de las reflexiones. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a tener el panel. Voy a invitar sobre desarrollos recientes en el derecho internacional en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Voy a invitar a Ana Cristina Rodríguez de Pineda, embajadora de Guatemala en los Países Bajos, que va a presidir el panel, a la jueza de la Corte Internacional de Justicia, Althea Alexis Windsor, a Carolina Olarte Bácares, embajadora de Colombia ante los Países Bajos, a Mario Yarzábal, embajador de Argentina en los Países Bajos y miembro de la Comisión de Derecho Internacional, y a Verónica Ruiz Abunink, profesora de la Universidad de Edimburgo. Buenas tardes, good afternoon, bon après-midi. Je suis ravie de me joindre aujourd'hui à l'occasion du lancement de la revue latino-américaine et caribéenne de droit international. Je tiens avant tout à remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cet événement et la création de cette vidéo formidable. Mes sincères félicitations. Votre engagement auprès de cette revue attise notre curiosité et intérêt, et il tarde à l'audience ici présente de découvrir les orientations de la revue. Excellente Brandt, votre discours si inspirant atteste à la contribution historique mais aussi croissante de la région au droit international. Votre carrière
et plus particulièrement vos publications et votre influence dans les domaines de rayonnement académique et associatif du droit international au Brésil ainsi qu'à La Haye illustrent une implication sans faille en matière dans les domaines académiques, juridiques et diplomatiques. Présidente Fernández Arroyo, un grand merci pour cette invitation. Je suis honorée de modérer ce panel rassemblant d'éminents juristes et représentants de la région. Dans un instant, nous allons entendre un échange sur les récents développements juridiques internationaux en Amérique latine et les Caraïbes. Le parcours professionnel de nos panélistes vous sont sans aucun doute familiers et leurs biographies seront disponibles sur l'écran. Je vous propose d'entamer d'emblée notre échange et sans plus attendre, je donne la parole à la première intervenante, la juge Alexis Windsor, qui abordera le procès équitable comme base de l'acceptabilité universelle. Alors c'est parti. Honorable Judge, you have the floor. Thank you very much. I shall not use my A-level Spanish and stretch it too far, but gracias. All right, I have all of 5 minutes, so I will try not to speak at lightning speed. The International Criminal Court is important to Latin America and the Caribbean. Indeed, it was in 1989 that A.N.R. Robinson, I'm proud to say, of Trinidad and Tobago, asked for the drafting of a proposal for the United Nations General Assembly to consider the possibility of creating an international criminal court. Now, many countries, indeed, at my last check, around 28 countries of the Caribbean and Latin America, are member states of the International Criminal Court. But there is still work to be done to achieve universality. In the next few minutes, I will speak about how fairness at the International Criminal Court can assist in universal acceptance of the statute and the court's jurisdiction. The first time the issue of fairness had to be considered by a pre-trial chamber at the International Criminal Court, it was the view of the chamber that fairness of the proceedings includes respect for the procedural rights of the prosecutor, the defense, and the victims. Later on, another pretrial chamber held that fairness to all of the parties is important, but that fairness to the accused is paramount. This is an issue for discussion among jurists and practitioners. What does fairness mean to you? The concept of fairness has been made a central component of the International Criminal Court's texts because the legitimacy of the court depends on the fairness of its trials. While there must be an overarching principle of fairness to all of the parties, it is necessary to ensure that the rights of the accused are upheld. Article 67(1) of the statute enshrines the principles of fairness by ensuring the right of the accused to a public trial, to equality before the law, to counsel and to legal aid where applicable, the right to examine or have examined witnesses against him or her, the right to obtain the attendance and examination of witnesses in their own trial and under the same conditions as adverse witnesses, the right to adequate facilities for the preparation of their defense, the presumption of innocence to a trial without undue delay, to be informed of the charges against them, to be silent if that is the choice, to interpretation of the matter
against them in a language they understand. Importantly, the rights enshrined in Article 67 are framed as minimum guarantees rather than an exhaustive list of rights. At the International Criminal Court, there is also an emphasis on the rights of victims, so that victim rights are also enshrined and protected in the International Criminal Court statute and practice. The statute embodies 3 fundamental rights of victims: the right to an effective remedy, to access to justice, and to fair treatment, dignity, and respect throughout the process. The ICC statute sets out in detail provisions on the competence of judges, including the procedure, the transparent procedure for elections and recusal in circumstances where there are questions with respect to perceptions of impartiality. In so doing, the statute promotes the right to a trial, to a fair trial, by an independent and impartial tribunal. Alleged breaches of fairness may result in suspension of the proceedings and provide grounds for an appeal. In conclusion, we know that there are many reasons that are involved in the making of a decision by a country, an independent country, to become a member state of the International Criminal Court. However, as states contemplate the way forward, they should be aware of the efforts and commitment at the International Criminal Court to render justice fairly. However, the principle of fairness is so integral to the fabric of justice that when each jurisdiction maintains a free and fair judiciary, then it works to the advantage of us all. Fairness in all states strengthens fairness at the International Criminal Court, which then fosters fairness among member states. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora escucharemos a la embajadora Olarte Bácares, quien presentará sobre los desarrollos del derecho internacional de las inversiones desde América Latina y el Caribe. Por favor, embajadora. Merci beaucoup, Madame Cher. Thank you very much. Y muchas gracias por haberme invitado a un evento tan importante y relevante, especialmente significativo para la diseminación de la producción intelectual en derecho internacional desde nuestra región para el mundo. Yo me referiré de manera muy breve y honrando los 5 minutos que tengo con respecto a 2 aspectos muy particulares del derecho internacional de las inversiones desde Latinoamérica. Evidentemente nuestra región ha sido protagonista en este campo desde sus inicios y como bien lo mencionó el presidente del curatorium, el profesor Diego Fernández Arroyo, a través de versiones bastante especiales, vanguardistas, con respecto al desarrollo del régimen, y esto hace que muchos de los aportes, muchas de las características de nuestros países, de los países de nuestra región con respecto a este campo jurídico internacional merezcan sin duda alguna un proceso de observación y de análisis desde la perspectiva jurídica internacional. De este modo me referiré entonces a 2 elementos muy concretos. El primero de ellos tiene que ver con la formulación de tratados de inversión y los modelos de tratados de inversión, poniendo de presente uno en particular que se puede considerar hoy en día como disruptivo para algunos o vanguardista para otros. Y en segundo lugar me referiré a la especificidad de la inclusión de disposiciones
medioambientales y sociales dentro de los tratados de inversión, muchos negociados y firmados, ratificados por nuestra región. Entonces, con respecto al primer punto, de manera muy breve, quisiera simplemente mencionar que en el interés que tienen todos los estados y especialmente los de nuestra región que atraen constantemente flujos de capital y de inversión, está obviamente la expectativa de que haya un mayor equilibrio, un mayor balance entre los intereses de protección de los derechos de los inversionistas versus la potestad regulatoria del Estado, esa capacidad para preservar esa función pública en pro de la protección del interés público. En esa medida y frente a diversas aproximaciones de varios países de la región frente al régimen de inversiones y al arbitraje de inversión, surgió un modelo bastante, como lo mencioné, disruptivo, que es el modelo brasilero, el tratado modelo de Brasil, que para mencionarlo de manera muy breve y puntual introduce un nuevo enfoque, un enfoque alternativo a la solución de las controversias mediante un tratado que le da prioridad a disposiciones que permiten facilitar la inversión y al tiempo fomentar la cooperación en torno a la inversión. Y más interesante que ello, presentan un mecanismo para la solución de las controversias distinto al comúnmente utilizado, que es el arbitraje, y que está mucho más enfocado hacia la prevención de la ocurrencia de los litigios, creando así entonces mecanismos como comités adjuntos y ombudspersons para dar mayor información y lograr a través de la negociación la solución a controversias que no necesariamente vayan al arbitraje, en donde definitivamente los desequilibrios han sido ampliamente demostrados. Este es un inicio de un modelo que está probando un poco, primero, su capacidad de negociación y segundo, su implementación, pero que vale la pena hacerle un seguimiento y una observación desde la perspectiva científica y social del derecho, y qué mejor ocasión que este journal que se está lanzando hoy para ello. Eso me permite pasar al segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con la incorporación cada vez más frecuente de disposiciones medioambientales y sociales en los tratados de inversión en estados latinoamericanos y del Caribe. Por supuesto, esta no es una tendencia exclusiva de la región, esto ocurre en distintas latitudes en el mundo, pero amerita un análisis muy particular teniendo en cuenta que nuestra región ofrece una enorme diversidad social y ambiental que se traduce en intereses también para los inversionistas y por ende en un desarrollo especial e interesante de esta área en el campo jurídico internacional. Disposiciones que se encuentran en los preámbulos, como cláusulas, como excepciones, como anotaciones, y que incluso han tenido un efecto evidente en el arbitraje de inversiones de manera muy reciente mediante decisiones, fallos arbitrales que le empiezan a reconocer la potestad y la capacidad regulatoria del Estado para preservar, por ejemplo, los ecosistemas de páramos, como ocurrió en dos últimas decisiones de arbitraje, el caso Red Eagle y el caso Montauk contra Colombia, y que definitivamente ameritan un análisis, y que mejor que hacerlo con esta plataforma maravillosa que ofrece este journal. Con esto concluyo, Madam Chair, en 5 minutos exactos mi presentación. Brillante, muy puntual. Seguidamente tenemos al embajador Oyarzábal, quien examinará la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática y derechos humanos. Por favor. Muchas gracias, embajadora. Bueno, dado que hay muy poco tiempo, voy a ir directamente al grano. Como quizás algunos de ustedes conozcan, en enero del 2023, Colombia y Chile presentaron una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de que clarifique cuáles son las obligaciones de los Estados para responder a la emergencia climática en relación con el derecho internacional de los derechos humanos. En la solicitud de Colombia y Chile se especifica que las afectaciones al medio ambiente se extienden a lo largo y a lo ancho de las Américas, incluyendo la proliferación de sequías, de inundaciones, de deslaves e incendios, entre otros, una afectación que en el caso de los países del Caribe constituye una amenaza existencial. La solicitud de opinión consultiva, vale decir, se enmarca en otras iniciativas similares, como la pendiente ante la Corte Internacional de Justicia y la que tuviera lugar ante el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que dictó una opinión consultiva. Dictó su opinión consultiva en mayo del 2024, donde el tribunal concluye que los gases, la contaminación producida por gases de efecto invernadero
constituyen contaminación marina en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo cual constituye claramente un antecedente de gran importancia para el derecho internacional y para el derecho internacional ambiental en particular. También el impacto climático ha dado lugar a litigios ante otros tribunales internacionales y regionales, como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y domésticos. Sin embargo, no hay ninguna otra opinión consultiva pendiente sobre emergencia climática pendiente ante un tribunal regional. Como no puedo extenderme demasiado sobre el tema, diré que simplemente me referiré a dos elementos, algunos elementos interesantes tanto en el ámbito procesal como en el ámbito sustantivo que me parece que vale la pena mencionar. En cuanto a las cuestiones procedimentales, en primer lugar hay que destacar la amplia participación en el proceso consultivo que demuestra el interés y la importancia de la cuestión planteada, como de la apertura y el interés de la Corte en escuchar preocupaciones y voces distintas de las distintas partes interesadas. La Corte llevó a cabo audiencias durante 2024 en Bridgetown, Barbados, en abril, y en Brasilia y Manaus, Brasil, en mayo. Esto es parte de una tradición de la Corte de mantener audiencias fuera de su sede. Se recibieron 265 participaciones escritas y más de 150 intervenciones orales de estados, organizaciones internacionales y nacionales, academia, sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, tribales y rurales, niñas, niños y adolescentes, entre otros. Entre los estados fuera de la región participó Vanuatu, un país particularmente involucrado en la causa y en la litigación climática. Esto plantea desde cuestiones prácticas sobre cómo es que la Corte va a poder procesar la cantidad de información recibida, como las relativas al valor que la Corte otorgará a las opiniones de los estados por un lado y de las opiniones de la sociedad civil por el otro. La Corte no menciona generalmente en sus opiniones consultivas las opiniones o la información proporcionada por la sociedad civil, lo que no significa que no jueguen un rol importante, especialmente en términos de los materiales y del razonamiento que presenten, y también porque es previsible que la sociedad civil utilice luego la opinión consultiva de la Corte Interamericana para litigar domésticamente. En cuanto a las cuestiones sustantivas, las preguntas formuladas por Colombia y Chile son varias y extremadamente detalladas. Cubren todos los temas, desde los derechos de los niños y de las nuevas generaciones, la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos, mujeres y comunidades tribales y aborígenes, hasta la responsabilidad de las empresas. Las preguntas apuntan a aclarar el alcance de las obligaciones estatales en su dimensión individual y colectiva, es decir, en relación con los derechos de los individuos y de grupos de individuos que puedan ver sus derechos afectados debido a las afectaciones derivadas del cambio climático que sean derivadas de actos antropogénicos y de su emisión de gases de efecto invernadero. Digamos que la Corte Interamericana ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el medio ambiente y los derechos humanos en su opinión consultiva número 23 de 2017, en la que la Corte reconoció la autonomía del derecho a un ambiente sano. También lo ha hecho en el marco de causas contenciosas, como es el caso La Oroya contra Perú, en el que la Corte sugirió que el derecho a un ambiente sano debería tener el estatus de una norma perentoria de derecho internacional o jus cogens. En esta opinión consultiva, la Corte tendrá la ocasión de volver sobre sus anteriores pronunciamientos y elaborar sobre muchas cuestiones. Recuerdo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero para hacer ello, la Corte puede y regularmente acude a la interpretación y aplicación de otros tratados de derechos humanos, de los cuales los estados parte de la Convención Americana son partes. Una pregunta interesante es ¿qué rol tendrá el Acuerdo de París en la interpretación que haga la Corte respecto de las obligaciones de derechos humanos de los estados? Por ejemplo, algunos estados como Brasil consideran que el Acuerdo de París constituye un tratado de derechos humanos. Lo mismo cabe decir sobre el Acuerdo de Escazú,
que aunque no ha sido ratificado por varios países, se encuentra en vigor y es argumentable que refleja algunas normas de derecho consuetudinario regional. En tal sentido, se presentan cuestiones sobre los efectos de la aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas a los derechos humanos y aún sobre la autonomía del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado bajo la Convención Americana. Muchas gracias. Gracias. Finalmente tenemos a la profesora Ruiz Abunig, quien nos hablará sobre el acceso transnacional a la justicia en América Latina. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Su Excelencia. Es un placer y un honor para mí, en calidad de presidenta de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP, y en tal rol integrante del equipo de la LACCHIL, dirigirme a ustedes en esta oportunidad del lanzamiento de este emprendimiento tan importante para nuestra región. Inmensamente agradecida con los fundadores, con los brillantes fundadores de este emprendimiento y orgullosa de poder comunicarme con esta distinguida audiencia. Le voy a contar algunas cuestiones en relación al derecho transnacional de acceso a la justicia, pero en honor al idioma de la LACCHIL, I will switch to English for doing that. So there's many interesting developments in Latin America in relation to access to justice, but some of them in relation to, for instance, strategic litigation and public interest litigation, in particular climate change litigation. But today I would like to point out to only 3 developments that I think merit a special mention in this occasion. And these refer to the principles of transnational access to justice adopted by the American Association of Private International Law, the work done by certain countries when reporting on transnational access to justice in the context of sustainable development and the UN Sustainable Development Agenda, and the outstanding work of the Hague Conference Regional Office for the Latin America and the Caribbean in relation to building capacity in private international law in the region. So first of all, looking at the ASADIP principles of transnational access to justice, known as the Transuse, they were adopted in Buenos Aires in 2016 and have been recognized as part of the private international law landscape in the region. The ASADIP and the purpose of the transnational access to justice principles of ASADIP is very much to improve access to justice in transnational private litigation. They establish the minimum guarantees for access to justice in accordance with international human rights and also with the principles embodied in the most recent modern constitutions. In addition to the very importance of enacting several guiding principles that refer to the interest and to the practice in the region, this soft law instrument contains fully developed provisions on transnational litigation and legal aid, on jurisdictional rules and jurisdictional decision-making, and on international jurisdictional cooperation. And as you can see, these principles are pivotal to access to justice in the region and to enable the trust in the legal systems and in the legal infrastructure of Latin America and the Caribbean. These principles have been the object of commentary, and they have been recognized in the scholarly works, but there's still a lot of work to be done for their dissemination. And it is LACCHIL a fantastic place to do that. So I think we can join efforts in disseminating this important soft law principle. Another noticeable development in transnational access to justice is the new drafted Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia by COMGIV, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Americanos. The draft is already ready, it hasn't been adopted yet. The second point, very briefly, this reporting on transnational access to justice when reporting on SDG 16, that is the Sustainable Development Goal that specifically relates to access to justice. Costa Rica has been leading the way in that reporting, and many other countries can join in that notable effort. Finally, the tireless work of the Regional Office of the Hague Conference.
There is no doubt that the Hague Conventions constitute a vital component to access to justice in cross-border situations. Among the most important achievements in recent years is the adoption of the 2019 Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. And as a Uruguayan, I have to say I'm very proud to say that Uruguay was the first country to sign the convention and has ratified the convention. It's the Latin American country that has the convention in force. These legal infrastructures are key for our region, are key for enhancing the legal expertise that is already very robust in the region. It is key for judicial knowledge and procedural efficiency. And these initiatives altogether and many others improve the accessibility and reliability of justice systems, encouraging both local and international parties to trust in the legal capacity of our region. Strengthening the domestic legal infrastructures should in turn reduce reliance on global north courts and encourage not only legal efficiency but self-sufficiency of our region to enable responses that are attuned with the broader interest of the populations and geographies of Latin America and the Caribbean. The new journal is a great step to disseminate, diffuse, and empower our communities to contribute to a more equitable global economy. Before finishing, I would like to use the opportunity and following the words of Professor Fernández Arroyo, me gustaría invitarlos a todos a las jornadas de ASADIP, que en el 2025 se celebrarán en Río de Janeiro del 7 al 9 de agosto de 2025 y que en este año estamos celebrando los 50 años de la Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado, la CIDIP. Es un hito que comenzó en 1975 y que tenemos el honor de celebrar conjuntamente con la OEA en agosto de este año en Río de Janeiro. Los invito a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por este excelente panorama de las tendencias actuales del derecho internacional desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. Es muy difícil tratar de resumir las intervenciones que venimos de escuchar, pero sí quisiera formular algunos puntos destacados. Y el primero es, we have just heard a very rich and diverse discussion. This demonstrates that the region's contribution goes beyond the traditional areas for which we are known for, such as human rights or disarmament, sovereignty, and delimitation. The other point is that we are witnessing Latin American and Caribbean states at the forefront of this progressive development of international law. They are not mere participants, but rather dynamic actors with initiative to push forward important areas of international law. The third point that is relevant is the strong commitment among these countries in resorting to third-party dispute settlement, including before the ICJ instead of using force. And this shows the extent to which our region is committed to peace and justice. For all these reasons, the journal provides a new outlet for the region to continue contributing not only in the political or multilateral spheres, but also in academia. And as we heard today, remember, this LACJIL is more than a journal. All right, Professor, then that is your cue. You are then welcome to deliver the closing remarks for this event. Please, Professor Londoño Lázaro. Gracias, embajadora. Gracias a todos nuestros panelistas. Ya el profesor Diego Fernández Arroyo, al iniciar este evento, lo enmarcó en el agradecimiento, pero creo que es una oportunidad, después de haber sido testigo de todo lo que se ha desarrollado en esta tarde, iniciando por la conferencia del juez Brandt, es oportunidad para agradecer a la Academia de Derecho Internacional de La Haya, porque ha brindado su célebre auditorio por donde pasan más de 1000 estudiantes cada año para desarrollar este evento que es tan significativo no solo para nuestra región, sino en realidad para el derecho internacional y la Academia del Derecho Internacional. Nos unimos además, sé que en esto muchas voces se unen, al agradecimiento muy especial al Curatorium,
y al secretario general de la Academia, porque han recibido con tanta efusión esta diversidad de temas, regiones e idiomas como parte del derecho internacional actual. Tengo que también expresar un agradecimiento muy especial a Ana Vasilieva, nuestra muy eficiente directora de la Secretaría de la Academia, y a cada uno de ustedes, el juez Brandt y cada uno de los panelistas, por esta sesión tan enriquecedora, donde podemos ver distintas visiones, distintos temas y riquezas que ofrece nuestra región al derecho internacional. Agradezco además muy especialmente el nutrido auditorio, los jueces, embajadores, profesores, estudiantes que nos acompañan esta tarde. Unas conclusiones finales que quizá nos ayudan a irnos con esa sensación de por qué vale la pena el lanzamiento de esta revista. El discurso del juez Brandt y las intervenciones de ustedes, nuestros amables panelistas, así como aquellas del video de presentación al inicio, ponen en evidencia la riqueza de las tradiciones jurídicas, de las prácticas jurídicas en nuestra región. Una región que tiene 33 países donde se hablan al menos 4 idiomas oficiales: el español, el inglés, el portugués y el francés. Países que pertenecen a distintas tradiciones, sin duda, a distintas culturas jurídicas, países grandes, países pequeños, países insulares, países continentales, caribeños, con presencia también en la Antártica y con desafíos diferentes, pero también países que comparten un presente y un futuro y que comparten valores, como bien nos lo recordó el juez Brandt esta tarde, que comparten y trabajan mancomunadamente en iniciativas, en temas, en problemáticas que nos unen a todos. Países que además dialogan en organismos internacionales, intrarregionales tan importantes como la Organización de Estados Americanos, CARICOM, CELAC, la Alianza del Pacífico, Mercosur y una larga lista. Países que además pueden representar en muchas ocasiones una voz en los escenarios multilaterales más amplios. Yo creo personalmente que este esfuerzo de lanzamiento de la revista pues no puede interpretarse como una especie de nuevo movimiento latinoamericanista de hace tiempo, el más tradicional, sino más bien como una nueva respuesta acorde a los tiempos actuales de globalización que vivimos. Es una oportunidad muy especial para mostrar la riqueza de nuestra región, cómo esta región aporta al tejido multicultural del derecho internacional en un mundo cada vez más interconectado y con muchos desafíos globales compartidos, varios puestos de presente esta tarde en el panel. América Latina y el Caribe es una región que no se limita a ser receptora de normas internacionales o de tendencias mundiales. Somos protagonistas activos que contribuimos con perspectivas innovadoras, muchas de ellas que nos recuerdan la centralidad de la persona humana en el orden jurídico nacional e internacional. Este proyecto, por tanto, yo creo que refleja nuestra responsabilidad compartida como región en la construcción de un orden jurídico internacional más inclusivo, más justo, más solidario, que representa además la diversidad cultural, jurídica y social que caracteriza a nuestra comunidad internacional. La revista, por tanto, tiene por objetivo la difusión de aquellas tradiciones, prácticas, desarrollos jurídicos internacionales de la región latinoamericana y caribeña. Y al hacerlo, creo que tiene la capacidad de reforzar, de hacer eco, de potenciar el diálogo que tenemos al interior de la región y también ese diálogo transnacional que ocupa nuestros días. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde en este lanzamiento.
Muchas gracias, many thanks. And we conclude with a big thank you to the organizers, the speakers, the creators of the video, the Hague Academy for allowing us to use their premises. And we also have something to look forward to in 2026. So can't wait for the issue. Thank you.